Un hallazgo ocurrido en marzo de 2025 cambió por completo el ámbito de los fenómenos inexplicables cuando una esfera metálica desconocida impactó en un terreno rural en las afueras de Buga, Colombia. Lo que convirtió a este acontecimiento en algo totalmente insólito no fue solamente el objeto en sí mismo, sino la forma en que su arquitectura interna, su composición material, sus coordenadas atómicas y sus firmas isotópicas reflejaban a la perfección las polémicas afirmaciones que Bob Lazar hizo hace muchas décadas. La historia tomó un rumbo todavía más oscuro cuando el propio Lazar se involucró en la investigación con el fin de descifrar los símbolos grabados en el exterior. La primera inspección quedó a cargo de José Luis Velázquez, un experimentado físico de materiales que trabajaba en un laboratorio de alta seguridad ubicado en Cali, Colombia. Velázquez comenzó este proyecto con un total escepticismo sobre la tecnología extraterrestre, motivado únicamente por el enigma científico. Su incredulidad desapareció casi de inmediato. La parte exterior del artefacto es una aleación impecable a base de titanio que carece por completo de uniones, soldaduras o huellas de fabricación. Al someterse a las pruebas de dureza en la escala Brinell, la cubierta registró un valor de entre 300 y 350. Para entenderlo mejor, el aluminio de aviación de mejor calidad alcanza un máximo cercano a 160. Esto no significaba un pequeño avance en la metalurgia, sino un salto imposible más allá de la capacidad de producción de la Tierra moderna. Los esfuerzos por perforar la coraza resultaron inútiles. Las sierras con punta de diamante no dejaron ni un raspón. Las herramientas de corte por láser vieron sus rayos absorbidos sin causar daño, y las antorchas de plasma a temperaturas elevadas no lograron absolutamente nada. La esfera parecía anular cualquier tipo de energía dirigida, volviéndose básicamente indestructible. Además, 3 horas de termografía infrarroja revelaron una imposibilidad térmica. En lugar de emitir calor para equilibrarse con la temperatura ambiental, el objeto se mantenía increíblemente frío al absorber de forma activa la energía térmica del entorno que lo rodeaba. El lugar del impacto aportó sus propias pistas desconcertantes. Rodolfo Garrido, un ingeniero de la UNAM, inspeccionó la zona del aterrizaje y localizó un sector perfectamente circular de tierra, completamente estéril y vegetación muerta. Garrido concluyó que la esfera empleaba un mecanismo de propulsión y estabilización que desprendía un fuerte campo ionizado en descomposición, evaporando al instante toda la humedad de ese perímetro bien delimitado. Para enredar más la cronología, especialistas de la Universidad de Georgia emplearon la datación por radiocarbono en una extraña resina vegetal orgánica hallada dentro de cavidades microscópicas de la superficie. Los análisis ubicaron la resina exactamente en el Pleistoceno tardío, dándole una antigüedad de 14,000 años. Esto obliga a los científicos a plantearse una pregunta inquietante. ¿Se trata de una reliquia antigua de una cultura olvidada o de una sonda temporal diseñada para cruzar milenios? Sin embargo, los descubrimientos más alarmantes surgieron cuando Velázquez revisó los escaneos internos de la esfera de Buga. Debajo de la indestructible capa exterior, se encuentran 3 niveles metálicos que protegen un núcleo central sumamente espeso. En vez de lucir como componentes de un motor fabricado, estos niveles se asemejan a fibras musculares agrupadas de forma compacta. Incluso absorben las frecuencias de los escaneos exactamente igual que el tejido orgánico y no como el metal. Saliendo desde el impenetrable nodo del centro, hay unos extraños canales ópticos que miden entre 40 y 350 micrómetros de grosor. Estos imitan a las redes neuronales biológicas, dividiéndose y curvándose con una fluidez natural en lugar de una rigidez industrial. El análisis de inteligencia artificial constató que las proporciones armónicas de esta red coinciden a la perfección con los campos magnéticos y los patrones propios de las células biológicas vivas. Esto plantea con fuerza que la esfera funciona como un ser biológico viviente y no como un aparato mecánico. El físico Patrick Morcillo
recurrió a su axioma de la realidad topotemporal para aclarar la reducción detectada del 81% en la masa del cuerpo. Él planteó la teoría de que la rotación de inclusiones de masa negativa diseñadas genera la coherencia de fase indispensable para el vuelo antigravedad. Morcillo estimó que esto exige 1 billón de operaciones de cálculo cada segundo, una hazaña realizable únicamente mediante una red neuronal fotónica similar a un cerebro que utiliza la luz. La condición biológica de la nave se comprobó todavía más cuando produjo patrones de resonancia electromagnética idénticos a los que se hallan en el hipocampo humano. Cada vez que unas manos humanas se aproximaban, el núcleo central percibía los sutiles campos bioeléctricos y elevaba su propia actividad microeléctrica, demostrando que estaba despierto y reactivo. Por último, los investigadores analizaron los 24 glifos precisos y repetitivos grabados alrededor del ecuador de la esfera en 6 bloques diferentes. La lingüística convencional, los códigos militares y las bases de datos matemáticas no arrojaron ninguna coincidencia. El verdadero avance ocurrió cuando modelos de inteligencia artificial bioquímica examinaron los símbolos. La secuencia reflejaba con exactitud la distribución de la carga eléctrica de un neuropéptido de 24 aminoácidos. Estos símbolos no representaban un idioma hablado, sino instrucciones de mando biológico. Un sistema operativo orgánico que controlaba a la entidad. Velázquez comprendió la espantosa consecuencia. El verdadero dilema ya no radicaba en descifrar un mensaje, sino en averiguar qué proceso biológico estaba ejecutando la esfera en ese preciso momento. Ese misterio aterrador llegó a su punto más alto justo cuando Bob Lazar apareció para revelar la verdad. Bob Lazar no buscó la esfera de Buga. En cierto sentido, el objeto lo encontró a él. Un científico del grupo de Velázquez descubrió que los registros electromagnéticos del cuerpo coincidían de forma muy precisa con las descripciones que Lazar había redactado años atrás sobre mecanismos avanzados de propulsión. El vínculo llegó a Lazar mediante contactos privados y se le permitió revisar las imágenes y los informes técnicos. Lazar se dio a conocer a finales de la década de 1980, tras afirmar que había trabajado en S4 cerca del Área 51, examinando tecnología no humana recuperada. Él describió reactores que funcionaban con el elemento 115 generadores de ondas de gravedad y sistemas de mando basados en configuraciones geométricas en lugar de interruptores. Aunque el elemento 115 era un misterio en ese momento, más tarde fue sintetizado y bautizado como Moscovio, devolviendo la atención pública a sus declaraciones. Cuando Lazar examinó la información de la esfera, su reacción tranquila desconcertó a todo el equipo. Él observó con atención los glifos, los escaneos internos, las mediciones de variación de masa y los registros de temperatura antes de plantear 3 conclusiones claras. Primero señaló que el artefacto se parecía más a un modulador de campo que a un vehículo o a un armamento, tratándose de un aparato ideado para moldear entornos electromagnéticos y gravitatorios mediante la modificación de las propiedades del espacio mismo. Segundo, determinó que los glifos de la superficie no eran adornos ni un lenguaje común. Al igual que los mecanismos que aseguró haber observado en S4, estos parecían ser instrucciones de funcionamiento. Cada símbolo constituía una pieza de un programa que manejaba las tareas internas de la entidad, coincidiendo con la evaluación autónoma de la inteligencia artificial. Su tercera conclusión transformó el ambiente por completo. Al concentrarse en la red de ramificaciones y en el nodo del centro, mencionó que la estructura se asemejaba a un sistema nervioso. Según su estimación, la esfera no fue creada para trasladarse, acumular energía o transmitir información. Fue creada para pensar. Lazar lanzó entonces una advertencia contundente si el nodo del centro percibía la señal equivocada o si la serie de glifos se ponía en marcha de forma correcta. El objeto podría arrancar un proceso impredecible fuera del alcance de cualquiera. Él insistió firmemente al equipo en que detuvieran toda manipulación posterior
Mientras Lazar revisaba los registros de la estructura y del magnetismo, la doctora Elena Vázquez, en la Universidad de México, avanzaba en un análisis independiente que arrojó el hallazgo más sorprendente de toda la investigación. Por medio de espectroscopia láser de vanguardia, Vázquez comprobó que la coraza externa de la esfera no permanecía inmóvil. Se estaba reorganizando activamente a escala molecular. Los leves raspones causados por la manipulación se borraban poco a poco a medida que la superficie acomodaba su estructura atómica para recuperar una lisura impecable. El objeto se estaba arreglando a sí mismo en tiempo real. Sin embargo, el verdadero hito surgió del examen isotópico de su combinación metálica. Lo que al inicio parecía un ruido aleatorio en los datos, expuso una exacta secuencia matemática de números primos, después de que Vázquez pasara la información por un programa informático de reconocimiento de patrones. Las series de números primos no se presentan de forma natural en las proporciones isotópicas de las aleaciones de metal. La consecuencia era asombrosa. Un mensaje había sido grabado a propósito en la configuración atómica de la esfera, con un nivel de exactitud muy superior al de la producción humana actual. Al descifrarse por completo el orden, se tradujo en coordenadas espaciales pero no de la Tierra, sino de un punto en el cosmos localizado a unos 37 años luz en el rumbo de Reticulum. Las coordenadas apuntaban al sistema estelar binario de Zeta Reticuli. Los astrónomos del grupo ratificaron el resultado de manera autónoma. La trascendencia fue inmediata. En 1989, Bob Lazar aseguró públicamente que los documentos secretos de S4 señalaban a Zeta Reticuli como el lugar de procedencia de las naves recuperadas. Él lo describió como un sistema binario situado a unos 37 años luz de la Tierra, una declaración descartada por mucho tiempo como uno de los puntos más débiles de su relato. Hoy en día, 37 años después, una esfera con materiales y un diseño que coinciden con sus descripciones, demostró albergar coordenadas a nivel atómico que apuntan a ese mismo sistema. Vázquez declaró que las probabilidades de que este patrón isotópico sucediera de forma natural eran menores a una en varios billones. Para los científicos, esto no era una casualidad. Era una validación definitiva. La esfera de Buga no apareció de forma aislada. A medida que los científicos revisaron casos semejantes, surgió un diseño mucho más amplio. En 2023, el director de la Oficina de Resolución de Anomalías, en todos los dominios del Pentágono, testificó ante el Congreso que muchos fenómenos anómalos, no identificados, rastreados por sensores militares, eran esferas metálicas de por lo general 1 a 4 metros de diámetro. Se informó que estos cuerpos flotaban inmóviles o aceleraban a velocidades extremas sin propulsión visible. Este fue un testimonio oficial dado bajo juramento, no una declaración anónima. El Pentágono ya había publicado imágenes de la esfera de Mosul, un objeto metálico registrado por un dron militar estadounidense sobre Irak en abril de 2016. Visualmente guarda un parecido sorprendente con la esfera de Buga. El artefacto parecía avanzar junto a un avión de vigilancia mientras mantenía una altitud estable, sugiriendo una propulsión controlada basada en campos a plena luz del día sobre una zona de conflicto activa. Un caso anterior surgió en Florida en 1974 con el hallazgo de la esfera misteriosa de Betz. El objeto sin uniones fue examinado por la Marina, cuyos rayos X mostraron, según se informó, una cubierta hueca de acero inoxidable que contenía 3 esferas suspendidas más pequeñas. Los testigos reportaron un desplazamiento autónomo y respuestas tonales a sonidos específicos. El ingeniero Dr. James Harder concluyó que sus componentes internos parecían inusualmente densos y poseían un campo magnético excepcionalmente fuerte. 3 esferas, 5 décadas de diferencia. 3 continentes, todas sin uniones, todas relacionadas con un comportamiento físico inusual y todas resistentes a las explicaciones convencionales de la ciencia de los materiales. Los funcionarios del Pentágono también han señalado que estos objetos se observan con frecuencia cerca de instalaciones militares y zonas de combate.
El patrón plantea algo más que incidentes aislados. En conjunto, estos informes apuntan a una presencia constante de objetos sumamente avanzados que muestran capacidades más allá de cualquier conocimiento público en la tecnología humana. A pesar de la advertencia del azar, el grupo decidió continuar. Meses de análisis pasivo habían expuesto materiales capaces de arreglarse solos, firmas isotópicas inusuales y un posible sistema operativo grabado en los glifos de la esfera. Convencidos de que estaban a punto de lograr un avance histórico, intentaron ponerla en marcha. En el Instituto Nacional de México en julio de 2025, los científicos expusieron el objeto a una amplia variedad de sonidos, incluyendo barridos de frecuencia a ruido blanco, música clásica y tonos electrónicos. No sucedió nada. Entonces alguien sugirió probar con cánticos antiguos en sánscrito védico. Aunque al inicio estaban escépticos, los miembros del equipo aceptaron hacer la prueba. La reacción fue instantánea. La temperatura de la esfera se elevó, los sensores electromagnéticos registraron picos altos y potentes descargas de energía inundaron el laboratorio. El artefacto reaccionó como si hubiera estado aguardando esa entrada acústica específica. Luego los investigadores colocaron la esfera dentro de una jaula de Faraday conectada a tierra. A pesar del aislamiento, el cuerpo siguió emitiendo señales de radiofrecuencia sin ninguna disminución medible, sugiriendo un método de transmisión ajeno a los modelos electromagnéticos convencionales. El investigador Pradyuman Chandel planteó que el objeto funcionaba como un aparato de resonancia activado por frecuencias acústicas específicas, estableciendo paralelismos con descripciones halladas en textos antiguos en sánscrito. De ser acertado, la tecnología que representa esta esfera podría ser muchísimo más vieja de lo que se había supuesto antes. Tras diseñar el orden de la secuencia y traducirlo a un código de frecuencia electromagnética, el grupo completó una simulación. El nodo del centro respondió y la esfera transmitió información. Semanas de descifrado plantearon que la emisión no constituía un saludo o un mensaje científico. Parecía tratarse de un informe de estado automatizado. El texto traducido decía que los mecanismos de defensa neuronal de la especie nativa han sido reprimidos, que el objetivo ha sido domesticado, que la zona de descenso está segura y que el proceso de arribo puede comenzar ahora. De acuerdo con la interpretación del grupo, la esfera nunca fue un artefacto pasivo esperando a ser descubierto. Se trataba de un dispositivo de reconocimiento activo que llevaba a cabo una misión a largo plazo. Cada comportamiento inusual registrado durante la investigación no era un fallo o una anomalía. Era el objeto funcionando exactamente como se había planeado. La conexión biológica parecía intencionada. El cuerpo reaccionaba a los campos bioeléctricos de las personas porque estaba diseñado para evaluar el estado neurológico de la especie dominante del planeta. Sus patrones electromagnéticos reflejaban los del hipocampo humano no de forma casual, sino como parte de un proceso de diagnóstico. La esfera medía el nivel cognitivo de la humanidad. Sus variaciones de masa, la absorción térmica a la superficie que se arregla sola y la coraza sumamente resistente no eran necesariamente herramientas para el viaje o la defensa. Eran propiedades para la supervivencia y el ocultamiento. Una sonda que debiera mantenerse operativa a lo largo de miles de años necesitaría aguantar transformaciones del entorno, progresos tecnológicos e intentos reiterados de inspección o destrucción. El sistema operativo de 24 glifos no aguardaba a que un científico lo tradujera. Esperaba a una cultura capaz de interactuar con él de forma adecuada. Para alcanzar ese nivel, una especie requeriría sistemas avanzados de reconocimiento de patrones, espectroscopia isotópica y un entendimiento de la bioquímica de los neuropéptidos. Bajo esta mirada, el artefacto estaba diseñado para activarse únicamente cuando una civilización cruzara un límite tecnológico específico. Cuando Lazar y el equipo científico simularon con éxito la serie de inicio, el objeto reconoció ese logro y envió su reporte. La emisión parecía corroborar 3 puntos. Primero, que la especie dominante del planeta elegido había alcanzado un nivel suficiente de preparación neurológica
Las palabras sobre que los mecanismos de defensa neuronal han sido reprimidos se interpretaron no como una mención a los sistemas militares, sino a la capacidad humana para el escepticismo, la resistencia y la protección contra influencias externas. Segundo el fragmento que indicaba que el objetivo ha sido domesticado, planteaba que un largo proceso de influencia o vigilancia había conseguido su propósito. Tercero, la frase que aseguraba que la zona de descenso está segura señalaba que cualquier entidad o civilización que recibiera la información consideraba que las condiciones en la Tierra eran las apropiadas para el siguiente paso de su plan. Si estas deducciones son acertadas, sigue siendo un tema de opinión. Pero dentro del esquema planteado por el equipo de investigación, la transmisión no era una nota buscando un enlace. Era una actualización de estado que avisaba que una misión había llegado a su fin. Dime qué fragmento de este relato te impactó más fuertemente y cuéntame qué crees que significa en realidad ese mensaje. Comparte tus comentarios. Y si quieres seguir descubriendo avistamientos de objetos voladores no identificados con pruebas confiables, haz clic en la tarjeta que aparece en la pantalla ahora mismo o busca el enlace en la descripción. No olvides dar un me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Esperamos que hayas disfrutado de este video tanto como nosotros disfrutamos al crearlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.